Qué grato compartir este tiempo. Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro del Éxodo, capítulo número 17, versículo número 8, 9 y 10. Éxodo capítulo número 17, versículos del 8 al 10. Dice la poderosa palabra del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón subieron, y Hur subieron a la cumbre del collado. Padre, te damos muchas gracias por este precioso tiempo que nos das, esta oportunidad para recibir tu preciosa y poderosa palabra. En medio de este tiempo nos disponemos y pedimos que tú guíes nuestro camino, nuestro entender, nuestro hacer. Guíanos en tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a que tome en su libreta de apuntes este título: Seguir instrucciones. Seguir instrucciones. Colóquelo ahí. Una de las cosas y de los grandes retos que tenemos como personas, como seres humanos a lo largo de nuestra vida, es el aprender a seguir instrucciones. A veces nosotros, y lo vemos aún en la historia bíblica y lo vemos en nuestro diario vivir, sufrimos las consecuencias de no seguir instrucciones. Dios no es un Dios que no sea claro en sus designios, es claro. El Señor tiene eh, una forma muy particular y pedagógica de enseñarnos lo que Él desea que nosotros aprendamos. Y el Señor es muy claro en muchas cosas, cómo debe o no debe hacerse. Y cuando hablamos de seguir instrucciones, hablamos de una disposición para ser obedientes, para acercarnos al Señor y recibir de parte de Él esa instrucción. Desde el huerto de Edén, cuando el Señor crea todo, Él al hombre le da unas instrucciones muy claras y muy precisas. Y podemos recordar cuando el Señor le dice, bueno, de este árbol, de estos dos árboles, del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida no van a comer. Ustedes pueden disfrutar de todo. Una instrucción clara y precisa. Puedes disfrutar de todo menos de estos dos. Y lo que muchas veces pasa y nos pasa es que Adán y Eva, bueno, son engañados para a ir en contra de esas instrucciones que Dios ha dejado con claridad. Y aquí tenemos que preguntarnos cuántas veces el Señor nos ha dado instrucciones claras y precisas y nosotros no las hemos seguido. No hemos seguido esas instrucciones. A veces Dios nos da a través de su palabra instrucciones, pero también a través de sus siervos. Y esto es algo en lo cual a veces nosotros no continuamos y no hacemos. No quiere decir con esto que cuando alguien, un siervo de Dios, te da una instrucción, es de, digamos que no debemos no ser obedientes, sino al contrario, debemos aprender a escuchar para seguir esas instrucciones. Entonces aquí vemos en esta historia algo bien interesante, que primero Josué es el depositario de unas instrucciones muy precisas y muy puntuales, porque Moisés es el que está organizando cómo se va a desarrollar esta labor. Hemos aprendido que el Señor nos permite, nos pasa por diferentes momentos o situaciones que en nosotros generan experiencias de las cuales aprendemos, porque Dios también eso quiere usarlo en algún momento para algo que es importante en su plan y en su propósito, ¿sí? El Señor permitió que Moisés estuviera y pasara 40 días, 40 años siendo educado en Egipto, y también permitió que fuera 40 años al desierto, y allí, aunque aparentemente Moisés piensa que no aprendió mucho, sí aprendió mucho para el proceso que el Señor quería desarrollar.
Entonces Moisés empieza a organizar lo que hay que hacer y Josué es el primer depositario de aquellas órdenes. Primera orden, escoger varones, ¿sí? Segunda orden, sal a pelear. Sí, tercera orden que involucra, donde Moisés está involucrado, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces ahí encontramos unas órdenes muy precisas y muy puntuales de algo que hay que hacer, ¿sí? De algo que hay que desarrollar. Hemos aprendido y es importante que tengamos esto pendiente. Muchas veces nosotros queremos detalles muy puntuales y prácticamente queremos un libro de instrucciones uno a uno qué es lo que tenemos que hacer. Pero a veces no entendemos que las órdenes de Dios son puntuales sobre qué hay que hacer y que a medida que tú vas desarrollando ese proceso de entendimiento y de apropiarte y de ser obediente a esas órdenes puntuales que Dios da, vas a ir descubriendo más del propósito de Dios porque se va a ir desarrollando. Josué no sabe cómo va a ganar, él solo sabe que tiene que escoger varones y salir a pelear contra Amalek. Eso es lo que él tiene que hacer. Moisés va a hacer su parte, que es estar en la cima, ¿sí? En la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. Ambos son depositarios en la estrategia de funciones prácticas que deben hacer y cada uno hace lo que puede hacer. Moisés ya no es la persona, aunque está más de los 80 años, pero ya no es la persona que puede tal vez estar al frente liderando la batalla, pero hay cosas que él puede hacer. En este caso, ir, estar en la cima, tener la vara de Dios y estar ahí pendiente. Pero Josué es el guerrero, el que puede ir al frente de la batalla y liderar el ejército, y es aquella persona a quien le han delegado esta función. Y lo interesante aquí es el verso 10. El verso 10 es interesante porque dice, e hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Sí? Y aquí vuelve a mencionarse a reafirmar qué fue lo que hizo Josué acorde a lo que le dijo Moisés, peleando contra Amalek. ¿Listo? Peleando contra Amalek involucra las órdenes que le había dado, aquello que Moisés había depositado en él como un hacer pronto. ¿Sí? No un hacer futuro, sino un hacer pronto porque es inminente la batalla que se va a desarrollar. Eso es lo que está haciendo Moisés. Moisés está dando una dirección hacia dónde hay que moverse y no vemos a un Josué que empieza a ir contra Moisés y decir, pero ¿por qué? Pero no, es que no sé cómo lo hago. No, él va y actúa en esa indicación que se da. Y el verso 10 afirma, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Entonces, aquí encontramos diferentes detalles que es importante aprender y entender sobre seguir instrucciones. Muchas veces el gran problema que nosotros tenemos es que nos cuesta seguir instrucciones. Qué difícil es seguir instrucciones muchas veces. Qué difícil es que nos digan, venga, no es por allá, venga, es por acá. ¿Sí? Voy a hablar de una instrucción muy sencilla. Siempre en las iglesias invitamos a las personas a que ocupen los primeros lugares, a que se sienten en los primeros lugares. Pero qué difícil es, pareciera que no, como que esas sillas son demasiado, como que generan demasiadas cosas. Y a veces una instrucción tan sencilla, pues es difícil de seguirla. Y con este ejemplo tan sencillo, quiero que usted y yo podamos empezar a entender que muchas veces la palabra de Dios no es que no esté determinada para dar fruto en nosotros, para que se cumpla lo que ella dice, sino que el problema de nosotros está en que no estamos siguiendo las instrucciones y no las estamos siguiendo con prontitud.
sino que esperamos todavía más confirmaciones de cosas, esperamos y entonces nosotros tenemos un problema. Y es el siguiente, lo he mencionado y es importante que no lo olvides. Recuerda que la escritura está escrita y hay un determinante y es que hay un rey y hay un reino, ¿sí? El rey, el Dios Todopoderoso es un rey, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento nos acercamos a conocer ese reino. Entonces, una de las cosas que para nosotros a veces es complicado entender es que nosotros crecemos en una cultura democrática, no en una cultura monárquica. La monarquía es diferente a la cultura democrática, porque en la democracia todo se negocia. Por eso es tan difícil eh, que se vean los cambios que se quieren. Si usted va, siempre son acuerdos. En los acuerdos, las partes que van a actuar en democracia acuerdan ciertas cosas donde tiene que favorecerse casi que llegar a un punto de equidad para todos. Entonces, cuando se quiere tomar la decisión democrática sobre algo, pues se entiende que tiene que ser una mayoría, que tiene que darse la oportunidad a que todos participen, tengan voz y voto, y después de eso entonces se da el espacio para que pueda surtirse el desarrollo. Y ese desarrollo democrático, aunque aparentemente es algo muy bueno porque escuchamos muchas voces y todas esas cosas, pero a veces a nuestros países de una u otra forma les cuesta un poco más desarrollar ciertas cosas. ¿Sí? Porque hay cosas que necesitan decisiones prontas. Hay cosas que sí, digamos, se requiere de esos consensos y es importante, pero hay otras cosas que se necesitan hacer con prontitud, con rapidez, donde se necesita seguir instrucciones de forma puntual. Y esa lucha que nosotros tenemos o ese entorno en el que nosotros nos desarrollamos, también a veces nos complica nuestra relación con Dios porque tendemos a ser muy democráticos y nos olvidamos que Dios no es democrático en muchas cosas y eso choca contra nosotros. Sí, porque nosotros estamos muchas veces acostumbrados a que se nos tenga en cuenta y pensamos que la forma en la que Dios actúa es una forma en la que no se tiene en cuenta, pero es que el desarrollo de cómo Dios ha planteado las cosas es muy diferente. Por eso cuando la escritura a veces tiene la siguiente expresión, dice que los pensamientos de Dios y la forma en la que Dios concibe las cosas son un poco más altos que la forma en la que nosotros los concebimos, está dictaminada un poco en ese plano, porque es que Dios no ha sido elegido Dios por democracia. Dios es Dios porque Él es Dios. ¿Sí? Y la forma más cercana que podemos entenderlo es la forma de una monarquía, donde hay un rey, él dice lo que hay que hacer y todos los súbditos y el reino actúan acorde a sus ordenanzas. Entonces, para seguir instrucciones, eso es muy complicado. ¿Sí? A veces se nos complica el seguir instrucciones por eso, porque todo lo aprendemos a negociar. Desde que somos niños, aprendemos a negociar con nuestros padres nuestra obediencia. ¿Sí? Entonces, hay que hacer tal cosa. Bueno, ya voy. ¿Sí? Empezamos a negociar, ya voy. Y eso se vuelve en una cultura. Y lo más difícil de todas las cosas que nosotros hacemos es cambiar esa cultura o esas prácticas que se han vuelto una cultura constante en nuestra vida. Cambiarlos es algo que solo puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida porque son cosas que se arraigan en lo más profundo de nosotros y determinan y forjan también el carácter que nosotros tenemos frente a las diferentes situaciones que vamos a enfrentar. Entonces, eso es algo de lo cual tú y yo tenemos que ser conscientes, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta muchas veces seguir instrucciones? ¿Por qué nos cuesta muchas veces
aún seguir la voz de Dios. Por eso, porque muchas veces yo quiero negociar. No es que, bueno, sí, voy a hacerlo, es que no me gusta así, a mí me gustaría más así. Y en esa duda y en ese negociar que muchas veces nosotros tenemos, perdemos la oportunidad de ver un desarrollo pronto de la promesa y de la palabra del Señor. Aquí vemos a un Josué depositario de palabras de la persona que es el líder, el que está al frente, que es Moisés, y vemos a un Josué que es proactivo para ejecutar las palabras que está recibiendo, las órdenes. A veces nosotros luchamos con esa palabra, ¿no? Con la palabra órdenes. No, pídame el favor, pero es que es como si me estuviera dando una orden, como si usted fuera mi jefe, como si usted fuera esto, y eso a veces riñe mucho con el entender la vida espiritual, ¿sí? El, los que están siempre bajo la milicia, y este es un detalle interesante, que Jesús se asombra de la fe de un centurión, pero el centurión puede entender la fe porque él es un hombre que a toda su vida ha sido ejercitado sobre dar órdenes y recibir órdenes. Si ven cómo el ejercicio natural también nos permite entender lo espiritual, pero muchas veces cuando nosotros no hemos sido instruidos en eso, también en lo natural nos cuesta seguir y entender lo espiritual. La Biblia también nos pone ejemplos como cuando dice, si no aprendemos a obedecer o a escuchar a los que tenemos presente, ¿cómo vamos a hacerlo con Dios a quien no vemos? Y a veces nosotros pensamos, no, 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 en mi vida natural yo puede que no sea así, pero a Dios sí lo obedezco. No, no es tan así. No es tan así porque tenemos que generar en nosotros esas aptitudes. Y esas aptitudes van a generar en nosotros muchas veces choques y cambios, ¿sí? Cambios fuertes. No nos gusta, hay personas que no les gusta, que ay, nos da ira que nos den órdenes, pero también eso es importante, aprender a recibir órdenes, porque la fe es una orden que se da, el Señor ha dado. Cuando Jesús hablaba, daba órdenes, sus milagros ocurrían por órdenes. Sé sano, es una orden puntual y directa, sé sano. Es algo que se conoce en el lenguaje como un imperativo, algo que necesita hacerse ya, que tiene un cumplimiento pronto, ¿sí? Entonces, ese marco, en el marco de ese desarrollo, es que se está dando esta estrategia. Mire que muchas veces hay cosas que no funcionan porque nosotros no las estamos entendiendo como una orden que debe ser cumplida, sino como una opción, si quiero o no lo hago. En la vida cristiana hay cosas que son de pronto cumplimiento. Y ya, entre más me demore yo en cumplirlas, pues el problema es para mí, no para Dios. La fe necesita que nosotros seamos ejercitados en aprender a seguir instrucciones de forma pronta. Le pregunto, ¿cuál es su reacción frente a las órdenes? ¿Cuál es su reacción frente a las instrucciones que se le da? Cuando se le da una instrucción, usted y yo la seguimos de una forma pronta y con una disposición para ello, o cuando nos dan instrucciones, somos resistentes. No, pero ¿por qué si estoy aquí cómodo? ¿Por qué me toca irme allí? ¿Por qué me toca moverme aquí? No, yo quiero estar aquí. ¿Mm? Necesitamos ser enseñados a seguir instrucciones. Y eso es por qué, porque en la medida que nosotros seamos instruidos, vamos a ser también obedientes a la voz de Dios. Como iglesia, tenemos que trabajar en formarnos y en formar personas que aprendan a seguir instrucciones. Y eso no es algo fácil, ¿sí? No es algo fácil. ¿Mm? Para usted conectarse a través de esta sala o de estar esto, tiene que seguir instrucciones. Le enviamos un mensaje donde dice, para entrar, clic aquí.
y usted tiene que dar clic y después carga la aplicación y después tiene que darle de pronto activar audio y después tiene que hacer todo ese proceso y si usted no sigue esas instrucciones no estaría disfrutando de este espacio. ¿Y cuántos no lo disfrutan porque no quieren seguir instrucciones? Porque, ay, pero ¿por qué toca así? ¿Pero por qué es eso? Recuerdo hace mucho tiempo un ejercicio que hicimos como iglesia y era que nos registrábamos para los tiempos para asistir a la iglesia. Y entonces, eso te tomaba, le enviamos un link y le tomaba a la persona un minuto máximo, 30 segundos, llenar y decir, listo, yo voy ahí, ta, ta, ta. Y a medida que fue pasando el tiempo, esa mecánica nos fue preparando para aprender a instruirnos en muchas cosas. La Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana, a raíz de este desarrollo de usar las tecnologías, mire, muchas de las personas que estamos aquí en estos espacios son personas adultas, pero adultas mayores, y han podido aún no que la tecnología sea algo que les impida, sino algo que los acerque también al proceso de crecimiento y de desarrollo, pero eso no lo hubiéramos podido lograr si usted no sigue instrucciones, pero para algunos ha sido muy difícil. Es que ¿por qué tengo que hacerlo así? Pero es que ¿por qué eso? Pero es que ya lo hice una vez. Pero es que ¿por qué? Y a veces no entendemos que esas cosas que se plantean de forma tan sencilla también nos está preparando para lo espiritual. Te dirá, pero ¿para qué llenar un link me prepara lo espiritual? ¿Para qué llenar, diligenciar mi actualización de datos? Eso me prepara para lo espiritual. Ya los tienen allá, ya lo saben. Pero mire que muchas veces así también actuamos con la voz de Dios. A veces eso nos está dañando y son cosas muy sencillas, muy obvias, pero eso también nos está dañando. Y está dañando la revelación de Dios para nuestra vida y muchas veces está dañando también los propósitos de Dios. Y Josué no es obediente a la voz, no hace las cosas. Tal vez no hubiera pasado eso si Josué se queda y se diluye la orden de Moisés en el tiempo y no se ve un actuar, no se hubiera podido derrotar a Amalek. Moisés tenía una estrategia, Josué es la persona que va a ejecutar esa estrategia, pero todavía aún ellos no saben cuál y cómo va a ser la forma en la que Dios les va a dar la victoria. Dios no le ha dicho a Moisés, párese allá en la cima de la montaña y levante mi vara y haga eso. No, él lo hace porque es algo que él quiere desarrollar, pero tiene una herramienta que es la vara, ¿sí? La vara de Dios, que es la que Dios le ha dado a Moisés y es con la cual él ha hecho muchas cosas, que es como un elemento del ministerio que desarrolla Moisés. Y él va a hacer lo mismo que aprendió. Mire, Moisés aprendió lo de la vara cuando estaba frente al Mar Rojo. El Señor le dice, toma la vara en tu mano, levántala para que se abra el mar. ¿Sí? Moisés aprendió eso, ¿sí ve? Lo aprendió allá en el mar. Y aquí él ve esto también un escenario difícil como vio el Mar Rojo. Y Moisés está haciendo lo mismo en lo que el Señor hace tiempo lo instruyó. Pero ¿por qué lo puede desarrollar? Porque allá lo hizo, fue obediente allá. Hay cosas que vamos a recibir en nuestro futuro, más adelante en nuestra vida, pero hoy estamos empezando a sentar las bases de eso. Y muchas veces nosotros somos reticentes a eso. Pero ¿por qué me toca así? Pero es que a mí no me gusta así. Pero es que, ¿por qué? La iglesia existe para formar, para corregir, para instruir a los santos a fin de presentarlos delante de Dios como hombres y mujeres aprobados.
Para eso existe la iglesia y por eso muchas veces hay cosas que te van a incomodar, hay cosas que me van a incomodar, pero la pregunta es, ¿vas a seguir las instrucciones? ¿Cuánto se pierde en estos espacios de recibir la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque no quiero, a mí no me gusta eso, yo no lo entiendo así, yo no lo quiero así, no me gusta así. No, es que ahí no siento, ahí eso para mí no funciona. ¿Qué es? No estoy dispuesto a seguir instrucción. Lo que estoy revelando en mi corazón es que no, a mí me gustan las cosas como yo quiero. Y ese es un pensamiento que se aleja mucho de lo que Dios dista. Porque estamos en este propósito es para dar gloria al Señor. Quiero hacer las cosas como Dios le guste. Y si Dios quiere hacerlo de esta manera, bueno, voy a aprender a hacerlo. Voy a disponerme para hacerlo. ¿Para qué? Para ver una gran victoria. ¿Quieres ver una gran victoria? Disponte para hacer las cosas, seguir instrucciones que aún a veces van a ser, tal vez no van a ser del común. Con esto tampoco estoy validando que a veces hay personas que empiezan a hacer cosas, no es que hay que hacer esto, lo uno y lo otro, no, tampoco estoy yéndome al extremo, sino en medio de las cosas que hacemos, cosas sencillas que se nos piden, tomemos la actitud correcta. Porque muchas veces no estamos tomando la actitud correcta frente a las cosas. A veces se nos pide, ven, sirve, pero hay que estar a tal hora. No puedo hacerlo. Es una instrucción muy sencilla. ¿Quién es el beneficiado por hacer las cosas bien? ¿Dios gana algo con que seas obediente? No. ¿Quién es el primer beneficiado? Yo. Si seguían las instrucciones para ir a hacer la guerra con Amalek, ¿quiénes son los beneficiados? El pueblo de Israel es el primer beneficiado. Porque va a encontrar y va a hacer cosas preciosas, va a haber un milagro poderoso, pero no lo está viendo en un inicio. Pero cuando se siguen las instrucciones se va a ver cómo hizo el Señor la batalla con Jericó. Con instrucciones muy precisas, no se usó ni una espada ni una flecha. El Señor dio la victoria, dio una estrategia, pero necesitó de personas dispuestas a recibir eso. ¿Por qué muere muchas veces la palabra y la visión que Dios ha puesto? Porque no hay personas dispuestas a decir, yo digo sí, quiero seguir tus instrucciones, quiero dejarme guiar, déjese guiar, necesito dejarme guiar. No seamos como el mulo, falto de entendimiento, terco, no. Seamos personas de guiar. Las ovejas son un ganado de guiar. Déjese guiar. Las vacas son ganado de arriar. Que hay que estar detrás. Hágale, venga. ¿Usted es de guiar? Mi hermano, lo esperamos en este tiempo. O de arriar. Venga, no se le olvide. Venga, por favor, pero va a venir. Hágalo. No sé, es importante que sí, a veces nos recordemos y hagamos eso, nos animemos los unos a los otros, eso es importante, pero recuerda que eres de guiar, déjate guiar. Próxima vez que usted llegue al servicio, no se siga sentando atrás, hágase adelante. Es un precioso lugar para usted. Deje que los que lleguen de últimas o los que están descuidados ocupen otros lugares, pero siéntase privilegiado de estar en la casa del Señor. En esto nos esforzamos, no, yo disfruto estos tiempos, estos espacios, es guiar, seguir instrucciones. Dice el verso 10 y se lo repito, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Siga las instrucciones. Siga las instrucciones. No siga siendo apático a eso. Te convocan a algo, te invitan a algo. Bueno, voy a aprender a hacerlo. ¿Que no lo sabes hacer? Vamos a aprender. Ninguno nacimos aprendidos.
Cuando se nos convoca algo no es porque seamos los más o los que no lo sabemos, sino porque necesitamos ser instruidos. El Señor, mire mire lo interesante que pasa con los discípulos y por qué el Señor los llama a ellos y tal vez no a otros. Porque le dice a uno, venga, sígueme y lo haré pescador de hombres. ¿Y qué dice? Y entonces se pusieron a pensar los discípulos, ¿será que sí? No, dice, y al instante dejaron las redes y lo siguieron. El Señor Jesús más adelante hay un ejemplo cuando confronta a 3 personas que lo quieren seguir. Y uno le dice, Señor, espérame que yo voy a sepultar a un familiar. Espérame que hoy, otro dice, espérame que voy a entregar esto. Otro dice, espérame que es que estoy en esto. Y el Señor les dice, no, ustedes no están entendiendo. Ustedes no están entendiendo lo que yo quiero hacer. Ustedes están metidos en otras cosas. Bueno, cuando lo quieran entender, lo van a recibir. Sigue las instrucciones. Dios quiere hacer algo precioso con tu vida, con nuestra iglesia, pero necesitamos seguir instrucciones, necesitamos ser formados, necesitamos aprender a seguir las cosas porque estamos modelando la iglesia, la novia del Cordero que vamos a presentar sin arruga y sin mancha. Que tu arruga no sea tu desobediencia, no sea el no seguir instrucciones. No, vamos a seguirlas. Vamos a hacer las cosas y en el hacer, el seguir las instrucciones, vamos a ver cosas poderosas del Señor, tener victorias preciosas. Pero hay que seguir instrucciones. Si estás con alguien, dile, sigue instrucciones. Aprende a seguirlas. Padre, hoy estamos aquí. Señor, perdónanos porque no hemos entendido que muchas veces nos quieres formar. Porque quieres hacer con nosotros algo precioso. Muchas veces no nos dejamos formar. Queremos hacer las cosas como nosotros queramos. Señor, y lo que muestra en nosotros es el mismo orgullo que hubo y creció en el diablo en el cielo, pero también en toda persona que quiere glorificarse a sí misma. Señor, nosotros no queremos glorificarnos a nosotros mismos, queremos dar gloria a tu nombre. Y eso nos lleva a entender que necesitamos seguir instrucciones, que necesitamos ser instruidos, que nos van a guiar, que necesitamos aprender a recibir órdenes, pero no entenderlas. Es que me están regañando, es que no me gusta. Señor, no, quita de nosotros eso y pon en nosotros un corazón humilde. Pon en todos nosotros un corazón entendible para seguir las instrucciones. Señor, lo que dices en tu palabra, a los siervos y siervas que utilizas para llamarnos la atención, Señor, ayúdanos a ser personas que son corregibles. Señor, por favor, ayúdanos. Perdónanos porque a veces nosotros no seguimos instrucciones, lo hacemos a regañadientes. Perdónanos, Señor. Pero hoy pedimos que nos ayudes. Señor, el no seguir las instrucciones ha dañado nuestra fe. Pero tú nos estás preparando. Y hoy venimos ante ti, te pedimos, Señor, ayúdame. Dígale eso al Señor. Dile eso al Señor. Yo quiero seguir instrucciones. Yo quiero ser guiado. Señor, si no aprendemos a obedecer a los que vemos, ¿cómo te vamos a obedecer a ti a quien no vemos? Señor, ayúdanos, por favor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Queremos aprender a ser instruidos, a ser como Josué. Recibió una instrucción y después dice, e hizo Josué como le envió Moisés. Y se fue a pelear contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima del collado.
Señor, cada uno tenemos que cumplir, seguir las instrucciones que has depositado en nosotros a través de tu palabra y también a través de otras personas que nos lideran. Señor, ayúdanos a hacer las cosas con prontitud, no esperando otros momentos, sino siendo prontos para oír, prontos para hacer. Señor, gracias por la gracia preciosa que tú pones en nosotros y en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, quita esa adversión a recibir instrucciones, a recibir órdenes. Quita eso de nosotros. Señor, tal vez hemos tenido malas experiencias con personas que nos dieron órdenes, que nos llevaron por caminos que no son, pero hoy, Señor, eso sea roto y quitado. Señor, que podamos entender con claridad el plan y propósito que tú tienes. Padre, oramos para que toda atadura de desobediencia que ha venido a nosotros, producto de malas experiencias, sea rota por el poder de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que nosotros sigamos las instrucciones y demos honor y gloria, adoración y exaltación a tu nombre precioso, que te honremos a ti, te bendigamos y que podamos decir con toda libertad: Señor, somos tus hijos, en obediencia hemos estado acercándonos a ti, reconociendo que tú eres bueno para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.